Me es muy grato participar en el segundo Winter School y el sexto workshop en Microbial Ecology que se realiza en la Universidad de La Habana, en La Habana, Cuba, entre el 22 y 22 de diciembre del 2021. Les habla el profesor Mijael Seger de la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso, Chile. Y hoy día quiero compartir con ustedes un viaje sobre los microorganismos nativos de Chile para una agricultura sustentable en tiempos de cambio climático. La Universidad de La Habana, junto con 15 otras universidades de prestigio de Iberoamérica, integran la Red Iberoamericana de Biotecnología Isla Negra, que formamos el año 2010. Y la integran universidades prestigiosas de Cuba, de México, Costa Rica, Guatemala, España, Colombia, Paraguay, Argentina y Chile. Y de Cuba participa la Universidad de La Habana y la Universidad de Ciego de Ávila. Esta red ha organizado congresos, cursos internacionales de posgrado, intercambio de profesores, de estudiantes y diversos proyectos. Por lo tanto, es una red muy activa que ha tenido logros bien importantes. Y hoy día he dividido esta presentación en 4 grandes temas. Vamos a hablarles de agricultura sustentable, sobre todo en estos tiempos es muy importante. Un segundo capítulo que tiene que ver con fitopatógenos. Un tercer capítulo sobre micorrizas y por último de bacterias promotoras de crecimiento vegetal. Entonces vayamos a la primera grande temática que se llama Introducción a una agricultura sustentable. Y cuando uno piensa en una agricultura sustentable, no puede olvidarse que los seres vivos se dividen en 3 grandes dominios, como nos enseñó Carl Boese ya en el año 1977. Los seres vivos entonces se dividen en el mundo de las eucarias, en el cual están contenidas las plantas, los animales y el ser humano, ¿cierto? El dominio de las bacterias y el dominio de las arqueas. El dominio más biodiverso y más ampliamente distribuido en el planeta Tierra es el dominio de las bacterias, y vamos a ver que ese dominio en particular juega un rol muy importante también para las eucarias. En este caso, para las plantas, cuando pensamos en la agricultura. Pero estamos en tiempos de cambio climático. Y este cambio climático tiene tremendos efectos sobre el planeta Tierra, ¿no? Nosotros podemos ver como por un lado hay un aumento en la temperatura, ¿cierto? Por otro lado, hay temporadas, ¿cierto?, en las cuales no hay heladas, no hay estas condiciones más frías donde se forma hielo. Y ustedes en estas imágenes pueden ver zonas en las cuales el hielo era muy importante y que actualmente el hielo ha retrocedido. Por ejemplo, los glaciares que hay en Chile y en otros países han retrocedido tremendamente. Pero también hay cambios en los patrones de precipitaciones. Por lo tanto, tenemos precipitaciones muy intensas en tiempos muy cortos y por otro lado sequías muy prolongadas. Por lo tanto, tenemos que hacer frente a esos cambios que produce, por un lado, esas inundaciones, pero también esas mega sequías como la que está sufriendo la zona de Chile central en los últimos 10 años. Por lo tanto, ese cambio climático que nos produce más sequías, más olas de calor, ¿cierto? Esto se va a hacer cada vez más intenso y por lo tanto tenemos que preparar nuestra agricultura para eso. Por otro lado, Cuba está siendo afectado siempre, desde hace siempre, por huracanes, pero estos huracanes serán más fuertes e intensos. Y por lo tanto, los daños que pueden causar en muchos países, ¿cierto?, sometidos a huracanes, es importante. Estamos esperando también que el nivel del mar siga aumentando, ¿cierto? Y eso puede hacer que algunas islas y algunos países
queden, por lo menos superficies importantes de ellos, queden bajo agua. Por lo tanto, el cambio climático nos interpela a enfrentarnos a él, ¿cierto?, para tratar de mitigar sus efectos sobre los ecosistemas y también sobre la agricultura. Y es por eso es que necesitamos una agricultura mucho más sustentable, que se haga cargo también de las consecuencias que tiene el cambio climático. Simplemente una imagen del sudeste asiático, en particular de la ciudad de Bagan, en Myanmar, ¿cierto?, donde ustedes ven que se junta la religión con la tecnología. Simplemente esto para entrar en una nueva temática que les quiero presentar brevemente hoy. Vamos a hablar de fitopatógenos, ¿no? Y los fitopatógenos, es decir, los agentes patogénicos de las plantas, son muy diversos. Y en particular, yo les voy a hablar de algunos de ellos en cuyos estudios hemos estado involucrados. Uno de ellos es un patógeno muy importante de una hortaliza, la hortaliza más consumida en el mundo, que es el tomate. El tomate es afectado por Clybuster michiganensis, subespecie michiganensis, ¿cierto? Y esto afecta a muchos países productores de tomate del mundo, entiéndase Chile, Uruguay, Argentina, Estados Unidos, Francia, España, ¿cierto? Y muchos otros países de Asia y de África. En particular en Chile, nosotros lo que analizamos fue una colección de Clybuster que fueron aislados desde el año 1996 hasta el año 2015 en diferentes regiones de Chile central. Ustedes tienen que en el centro de Chile se ubica Valparaíso, y muy cerca de Valparaíso hay zonas fuertes de cultivo de tomate como La Cruz, Quillota, Limache, Olmué. También se han tomado muestras en Cabildo, es en el norte de la región de Valparaíso, en la región metropolitana, en la región de O'Higgins, que es una región tremendamente importante en la producción de tomate, y en la región del Maule, ¿no? Entonces, a partir de 25 aislados o cepas distintas, estas cepas fueron caracterizadas genéticamente, ¿no? Para eso se analizaron, por un lado, algunos genes que permiten su identificación, ¿cierto? Y en este caso se usaron 5 genes concatenados especiales, y eso nos permitió diferenciar la diversidad de este patógeno. Teníamos que 21 cepas agrupaban, ¿cierto?, con secuencias altamente conservadas. Habían otras 3 cepas que agrupaban en otro brazo, y había una última cepa que estaba separada de todas las demás. Cuando estas cepas de Chile se compararon con cepas aisladas de diferentes partes del mundo, ¿cierto?, pudimos ver que habían 3 grandes linajes en el mundo, ¿cierto? El linaje 1, al cual pertenecían, por ejemplo, esas 21 cepas chilenas, pero que esas 21 cepas chilenas se asocian a otra cepa, ¿cierto?, que es de otro origen, y esta a su vez se asocia a 3 cepas que son de Uruguay. Este linaje 1, que proviene de una cepa originalmente aislada de Uruguay, también dio origen a una segunda rama de bacterias que han sido encontradas no solo en Chile, sino que también en Brasil y Uruguay. Pero ustedes pueden ver que a partir de esa cepa originaria de Uruguay, ¿cierto?, surgen bastantes otras en otras partes del mundo, incluidas algunas aisladas en Francia y en Estados Unidos. Hay un segundo linaje en el cual tenemos que el nodo central está formado por una cepa encontrada en Francia, ¿cierto?, que ha diversificado y ha llegado a Estados Unidos, a Uruguay, ha sido aislada varias veces en Francia, derivadas de ella, ¿no?, España, etc. Y por último, hay un tercer linaje cuyo origen proviene nuevamente de una cepa uruguaya, ¿cierto? Y esa cepa uruguaya da origen a diversas otras cepas que han sido aisladas
por ejemplo, en Bélgica, ¿cierto? En Alemania, en Chile, en Francia. Fíjense que hay una rama que ha sido bastante encontrada, que se repite en Estados Unidos y en Uruguay, ¿no? Por lo tanto, podemos adscribir estos 25 aislados de diferentes regiones de Chile, aislados durante diferentes años, con el mapa de las cepas de Clavibacter aisladas de diferentes partes del mundo. Por lo tanto, los análisis moleculares acá fueron tremendamente importantes, usando estos genes, la secuencia de 5 genes esenciales, ¿cierto? Más otras caracterizaciones de marcadores moleculares. Y fíjense, acá podemos ver un poco la distribución de las cepas, de estos linajes. En Estados Unidos están presentes los 3 linajes, en Uruguay están presentes los 3 linajes, y en gran parte de Europa están presentes los 3 linajes. Lo mismo que en el norte de África, ¿cierto? Pero mientras el linaje 1 ha sido reportado en Asia, tenemos que el linaje 2 ha sido reportado también en Nueva Zelanda, ¿no? Chile tiene solamente el linaje 1 y 3, ¿cierto? Y en Brasil se ha detectado el linaje 1 y 2. Pero hay muchísimas partes del mundo donde se cultiva tomate en los cuales todavía no existen antecedentes de a qué linaje pertenecen las Clavibacter que están presentes en esos países, ¿no? Este es un trabajo que fue parte de la tesis doctoral de la doctora Miriam Valenzuela, ¿cierto? Y participó también muy activamente la doctora Jimena Besoaín, que es una fitopatóloga muy importante en Chile, ¿no? Y esto fue publicado en la revista Plant Pathology el año 2018. Otro patógeno importante es la bacteria Ralstonia solanacearum, ¿no? Y lo que les voy a hablar ahora tiene que ver con la tesis doctoral de Ingrid Vasconés, en la cual participa también activamente la doctora Miriam Valenzuela. Y fíjense que en este caso se han aislado diferentes cepas de Ralstonia solanacearum en cultivos de tomate, ¿no? Este es un patógeno muy conocido en la papa, pero en este caso particular ha sido aislado de tomate en diferentes regiones de Chile. Tenemos en el extremo norte de Chile, en Arica Parinacota, ¿cierto? Se aisló una cepa, en la zona central, en particular en la región de Valparaíso, se aislaron otras cepas, ¿cierto? Y en la región, en la sexta región, la región de O'Higgins, en la zona, en la sexta región, un poco al sur de Valparaíso, se aislaron otros aislados. Bueno, con esos aislados de estas cepas se inocularon plantas nuevas para ver si estas bacterias aisladas desde plantas enfermas efectivamente podían causar la enfermedad siguiendo los principios de Koch, ¿cierto? Y pudimos ver que de estas cepas mostraban diferentes grados de virulencia con las plantas. En este caso ustedes pueden ver que hay algunas cepas que causan un tremendo daño en estas plantas, ¿no? Que las plantas mueren completamente. En cambio, en otros casos, el daño es considerable, pero no necesariamente lleva a la muerte. Esto permitió publicar un primer report, ¿cierto?, de esta enfermedad causada en este caso por Ralstonia solanacearum en plantas de tomate en diferentes regiones de Chile. Ahora nos vamos a ir a un tercer patógeno que estamos estudiando, que es un patógeno que causa una enfermedad que se llama Botrytis dieback, ¿cierto? Que esta es una enfermedad que afecta a la vid. Y la vid es un cultivo muy importante en Chile. Chile es uno de los principales productores de vino del mundo, ¿cierto? Y también de uva de mesa del mundo. Por lo tanto, es importante estudiar por qué estas plantas, cuando tienen una cierta edad, tienen esa tendencia a perder un brazo, y si pierden un brazo, simplemente pierden una productividad muy importante, ¿no? Esta es una enfermedad que ha sido reportada en diferentes países del mundo, como Estados Unidos, como Francia, como Italia, etc. Y afecta tanto los cultivares, digamos, que van hacia la producción de vino, como a la uva de mesa.
Por lo tanto, acá hay que ver cuáles son los hongos patógenos que están involucrados con eso, en el cual se ha hablado de la presencia de Diplodia seriata como un patógeno relevante. Pero no solo Diplodia seriata ha sido descrito como el agente causal de esta muerte de los brazos, sino que también Lasiodiplodia theobromai, Neofusicoccus parvum, también han sido descritos en otros países que causan este tipo de enfermedad. Por lo tanto, es importante estudiar por qué esta enfermedad afecta y cómo ha avanzado esta enfermedad en el tiempo en los diferentes países. Decirles que la profesora Jimena Besobaín, ¿cierto?, describió esta enfermedad en un trabajo publicado en el año 2018, y nosotros en un estudio que compartimos con ella, ¿cierto?, y que lideró también Alejandra Larach, que está haciendo su tesis doctoral con la profesora Jimena Besobaín y conmigo, ¿cierto?, estudió diferentes predios que habían sido analizados previamente, ¿cierto?, para ver los avances de esta enfermedad en estos previos de cultivos de la vid. Si el año 2010 las pérdidas de productividad asociadas a esta enfermedad alcanzaba el 39%, 8 años después esta pérdida de productividad había aumentado a un 46%. Por lo tanto, esta es una enfermedad que se ha ido intensificando con el tiempo, ¿cierto? A partir de plantas enfermas, entonces, fueron aislados diferentes, aislados de Potriusaferia, y en particular pudimos identificar Diplodia seriata como uno de los patógenos importantes que afecta a la vid, ¿cierto?, en Chile, en estas regiones, y por lo tanto requiere mayor estudio. Esto nos permite interrumpir con una imagen de Isla de Pascua, ¿cierto?, con estos personajes históricos, ¿cierto?, que representan figuras muy importantes en la cultura Rapa Nui, ¿no? Y justamente en Rapa Nui, que está a 4.000 kilómetros de distancia de Valparaíso, nosotros hemos también hecho estudios microbiológicos. Entonces, esto nos permite avanzar hacia un tercer tema que queremos abarcar hoy día. Y ese tercer tema que queremos abarcar hoy día tiene que ver con las micorrizas, ¿cierto? Las micorrizas son hongos arbusculares micorrízicos que prestan tremendos servicios a las plantas. Y les quiero contar brevemente algunos de los estudios que nosotros hemos hecho con estas micorrizas. Cuando uno piensa en la producción de vino, ¿cierto?, y en la vid, uno sabe que para producir un buen vino se requiere no solo un clima adecuado, también un suelo en el cual estos cultivos puedan crecer bien, ¿cierto? Hay factores también de la inclinación, pero cada vez se ha visto que también juegan un rol muy importante diferentes microorganismos. Y estos microorganismos van a estar presentes no solo en el suelo, sino que también en la rizósfera, en las hojas, en las flores, etc. Y por lo tanto, al final, el valor que puede tener el vino también es influenciado por los microorganismos que habitan esta planta y que probablemente muchas de ellas participan en su protección y en su promoción del crecimiento. Los hongos micorrízicos arbusculares son verdaderas carreteras que permiten a las plantas disponer de agua, de nutrientes, ¿cierto?, y de protección frente a ataques de fitopatógenos. En un estudio que realizamos junto con el estudiante doctoral, actualmente doctor Alexis Velázquez, ¿cierto?, y la actual doctora Ana Aguilar, fuimos capaces de aislar diferentes hongos micorrízicos arbusculares de diferentes viñedos del norte, centro y sur de Chile. Simplemente es mostrarles algunos de los aislados de esos estudios y decirles algunos estudios en los cuales nos hemos involucrado para ver cuál es el efecto, ¿cierto?, de estos hongos micorrízicos arbusculares y también de plantas
de bacterias promotoras de crecimiento vegetal, como Streptomyces, sobre esta planta Vitis, ¿no? En particular, con micorriza en este estudio se utilizó F. mosae, ¿no? Y lo que nosotros pudimos observar cuando miramos las plantas no inoculadas y las comparamos con las plantas que han sido micorrizadas, es que las micorrizas efectivamente aumentan la altura de las plantas y además aumentan el peso de sus raíces. Efecto similar se pudo observar con estos Streptomyces, que también favorecen el crecimiento de la planta, pero por otro lado, también favorecen el crecimiento de las raíces, aunque en menor medida que lo observado por las micorrizas. Y nosotros efectivamente en estas imágenes podemos ver las hifas de esas micorrizas y esas micorrizas que se han incorporado dentro del tejido vegetal. Pero también queríamos saber cómo afectaba esto los compuestos orgánicos volátiles que están presentes en la vid, ¿cierto? Y en particular acá se analizó una variedad de vitifinífera como es Cabernet Sauvignon, que es la principal vid de la uva del vino tinto, ¿cierto? Y acá se analizaron diferentes metabolitos asociados con diferentes rutas, como la ruta del chiquimato, la ruta del mevalonato, la ruta de la ruta LOX, ¿cierto? Y pudimos ver efectivamente diferencias muy importantes entre las plantas que están micorrizadas, ¿cierto? Y las plantas controles. Lo que nosotros vemos acá es la variación en relación con las plantas controles, cuando nosotros en negro están las plantas micorrizadas y en gris están las plantas en las cuales se han agregado bacterias. Lo primero que vemos es que hay un efecto mucho más marcado sobre estos metabolitos cuando estamos en presencia de micorrizas que si estamos en presencia de bacterias promotoras del crecimiento general, ¿no? Ustedes ven, por ejemplo, el aumento importante de 2-heptenal, ¿cierto? De 4-hexen-1-ol acetato, ¿no? El aumento de linalol o de geranial, ¿no? Que es muy importante. Y otros ejemplos, ¿no? Benzaldehído, neo, fitadieno, transfitadoceno, ¿no? Todo eso aumentado importantemente con micorriza y por lo tanto vemos que las micorrizas causan un efecto muy importante en los compuestos orgánicos volátiles. Esto lo hemos visto, por un lado, en raíces, pero también lo hemos visto refrendado en las hojas de la vid, ¿no? Estos son trabajos que publicamos con Alexis Velázquez, dos trabajos que se publicaron en el año 2020. Y por último, llegamos ahora a la última parte de la presentación, que les quiero hablar de bacterias promotoras del crecimiento vegetal. Este trabajo fue hecho en gran parte por la actual doctora Paulina Vega en su tesis doctoral, ¿cierto? Para la cual ella se fue a un ecosistema tremendamente atractivo, como es las zonas cordilleranas de Chile. Esto son imágenes de la cordillera de los Andes, ¿cierto? Que es un cordón montañoso tremendamente interesante, donde está cerca de donde vivimos acá en Valparaíso, en la cordillera, tenemos la montaña La Aconcagua, que tiene 7.000 metros de altura, ¿no? Pero bueno, no yendo tan arriba, sino que alrededor de 4.000 metros de altura, fuimos capaces también de aislar microorganismos tremendamente interesantes. Y esto nos lleva a hablarles de los extremófilos. ¿Y qué es lo que son los extremófilos? Los extremófilos son microorganismos, ¿cierto?, que tienen esa capacidad de resistir condiciones extremas. Y cuando hablamos de condiciones extremas, podemos hablar de los termófilos, que son capaces de resistir altas temperaturas, ¿cierto?, a través de la síntesis de chaperonas moleculares, proteínas que reparan el ADN, cambios en su glicólisis y también modificaciones a nivel de su membrana, ¿no? Pero así como tenemos termófilos, también tenemos ciclófilos. Ciclófilos son organismos que son capaces de resistir bajas temperaturas. Y para resistir las bajas temperaturas también modifican sus lípidos de membrana, utilizan proteínas anticongelantes, proteínas de shock frío, chaperonas moleculares y osmoprotectores.
Y entonces todo esto hace que sean capaces de resistir estas bajas temperaturas. Y entonces la pregunta que nos hicimos, bueno, si somos capaces de aislar ciclófilos de la cordillera, ¿cierto? Estas bacterias nos podrían ayudar también a salvar los cultivos, diferentes cultivos, frente a las heladas. Las heladas que se han intensificado gracias al cambio climático. Y las heladas pueden causar pérdidas muy grandes en los cultivos que se crecen en la zona central de Chile, que es la zona agrícola más relevante del país. Bueno, simplemente mostrarles algunos de estos ecosistemas espectaculares en los cuales hemos tenido la posibilidad de hacer muestreos, ¿no? Aparece la cordillera de los Andes y la Patagonia, ¿cierto? Donde hemos muestreado en Valparaíso, la región de O'Higgins, la región de Ñuble, Magallanes, la Antártica chilena, ¿cierto? Y simplemente estas son algunas de las plantas nativas propias de estos lugares en los cuales nosotros muestreamos desde la rizósfera y desde la filósfera diferentes bacterias. Pero también estos estudios los ha liderado, como les decía yo, la doctora Paulina Vega. También hemos ido a la Laguna Roja de Amullo, en la cual está en el altiplano, ¿cierto? Que es una laguna salina, en las cuales existen estas plantas de Sarcocornia, en las cuales hemos aislado también bacterias interesantes. Y por supuesto que se han aislado también microorganismos interesantes desde los viñedos de diferentes regiones de este país. Por lo tanto, hemos abarcado desde la región del norte, del extremo norte, la zona centro y el extremo sur de Chile, para aislar microorganismos benéficos para las plantas. En este trabajo que lideró Paulina Vega, simplemente queremos decirles a qué pertenecen estos diferentes microorganismos que hemos aislado, ¿no? Y ustedes pueden ver que el 61% de las bacterias aisladas corresponden a proteobacterias, el 27% actinobacterias, el 8% firmicutes y el 3% bacteroidetes, ¿no? Y dentro de todas estas bacterias vamos a ver que ustedes ven que de la planta calicera, ¿cuáles son los que se pudieron aislar? Por ejemplo, se aisló Xenotrophmonas maltophilia en forma importante, ¿cierto? De la planta Tlapsia, ¿cierto? Se pudo aislar, por ejemplo, Pseudomonas, ¿no? De Baccharis se pudo aislar Phenoarthrobacter, y así fuimos empezando diferentes plantas, fuimos capaces de aislar una diversidad muy interesante de microorganismos. Bueno, justamente para poder avanzar en los estudios de aplicación, a estas bacterias se les hizo diferentes pruebas, ¿cierto? Como de sobrevivencia a bajas temperaturas, solubilización de fosfatos, producción de compuestos orgánicos volátiles, ¿cierto? La capacidad de tener actividad antimicrobiana contra diferentes fitopatógenos, ¿cierto? Y finalmente, a partir de todo esto aislado, fuimos capaces de determinar diferentes consorcios. Fíjense, estos son los tres de los consorcios que nosotros estudiamos. El primer consorcio está conformado por una pseudomona, una Frondi habitans. El segundo consorcio por 2 pseudomonas. El tercer consorcio por una pseudomonas y un ocultobacterio, ¿cierto? Y estos consorcios de microorganismos se aislaron y se seleccionaron para poder aplicarlas en plantas, ¿no? Y efectivamente, en cultivos de plantas, nosotros vemos acá una planta control, ¿cierto? Las plantas inoculadas con ¿cómo se llama? Con el consorcio 1, el consorcio 2 y el consorcio 3, ¿no? Y vamos a ver, se analizaron diferentes parámetros, por ejemplo, el diámetro del tallo, ¿cierto? Donde respecto al control se ve solamente un efecto importante con el consorcio 2, el número de hojas, se ve nuevamente un efecto importante con el consorcio 2, el alto de la planta no se ven efectos significativos, estadísticamente significativos, ¿cierto? Y en el peso de la parte aérea de la planta se ven efectos significativos tanto con el consorcio 2 como con el consorcio 3, ¿no? También estudiamos el efecto de estos consorcios sobre la germinación de plantas a bajas temperaturas. Acá en el primer panel están a 25 grados Celsius, en el segundo panel están a 14 grados Celsius. Y me quiero concentrar sobre todo en el segundo panel
para decirles que el consorcio 2 y 3 favorecen la germinación de las plantas, ¿cierto?, de forma significativa respecto al control, y también se ve por el largo de las raíces del consorcio 2 y 3 ejercen a baja temperatura un efecto muy significativo. Por lo tanto, eso nos hace pensar que efectivamente estos microorganismos pueden jugar un rol muy importante para proteger nuestros cultivos frente a las heladas, pero además, cuando estamos en condiciones no de heladas, también vemos efectos tremendamente interesantes. Por ejemplo, acá el largo del hipocotiledón, ¿cierto? Ustedes lo ven que el consorcio 2 y 3 también aporta. Esta publicación ustedes pueden ver los detalles, ¿es cierto? Esta fue publicada en la revista Microorganisms, ¿cierto? Y que habla de la diversidad microbiana de bacterias ciclotolerantes, ¿cierto? Y su capacidad de aliviar el estrés del frío en plantas. Decirles que este es el laboratorio que tengo el honor de dirigir, ¿cierto? Estos son diversos colaboradores, entre los cuales en el área de las plantas se destacan la doctora Miriam Valenzuela, la doctora Paulina Vega, el doctor Alexis Velázquez, la estudiante doctoral Nicole Vasconés, la estudiante doctoral Neudis Álvarez, la doctora Marcela Carvajal, que tiene su propio grupo de investigación, y la investigadora Alejandra Vergara, ¿no? Contamos también con colaboración de otros investigadores en otras líneas de investigación, ¿no? Por lo tanto, no los voy a nombrar a todos, pero ustedes tienen acá una imagen del grupo y del trabajo interdisciplinario que se hace. Agradecer a la profesora doctora Marcia Rojas de la Universidad de La Habana por esta invitación, ¿cierto? Y el comité organizador de este Second Winter School y Sixth Workshop in Microbial Ecology, y decirles que hemos colaborado con muchísimos investigadores en la red RIABIN y en investigaciones, ¿cierto? Por ejemplo, los profesores Hofer, Piper y Timis de Braunschweig, Alemania, el doctor Fabrizio Beltrametti de Italia, el doctor Andrea Francetti también de la Universidad de Milano Bicocca, ¿cierto? El profesor Edvard Moore de la Universidad de Göteborg en Suecia, James Siche de Estados Unidos, ¿no? Igual que Craig Caporazzo, Gabriel Padrón del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, Marlene Lanio, Marcia Rojas, María Elena Carballo de la Universidad de La Habana, Daniel Uribe, Catalina Arévalo de la Universidad Nacional de Colombia, Mercedes Zambrano de Corpogen, ¿cierto? Adriana Fabra y Tania Taurín de la Universidad de Río Cuarto, Atilio Castañaro y Viviana Rapizar de la Universidad de Tucumán, Diego Gómez Casate, Verónica Bussi y Florencio Podestá de la Universidad de Rosario, y Susana Gambiaggi de la Universidad de San Martín. Acá, por supuesto que hay bastantes proyectos también. Bueno, los dejo con esta presentación. Saludos a todos los estudiantes, profesores que participan de este taller. Espero que aprendan mucho y hasta luego.